El sonido era pequeño, pero llenaba cada rincón de mi soledad, cada grieta de la casa de adobe que yo misma ayudé a levantar. Allí, en el suelo de barro apisonado, con las piernas temblorosas y el cuerpo sudado, yo no era Socorro Ramírez, la partera respetada de Tlacolula. Era apenas una mujer de 50 y tantos años, sosteniendo en mis brazos el fruto del mayor pecado y del más avasallador sentimiento que jamás conocí. La niña, tan pequeña y arrugada, abrió los ojos. Eran sus ojos. Eran los ojos del marido de mi hija. En aquel instante, bajo la luz débil de una única vela, supe que mi vida como la conocía había terminado, y otra, hecha de silencio y mentiras, apenas estaba comenzando. La madrugada de octubre era fría, un frío que se metía por los huesos y parecía congelar el alma. Afuera, el viento de Oaxaca silbaba entre los cactus y levantaba un polvo fino que arañaba la garganta. Dentro de mí, la tormenta era otra. El dolor final del parto me desgarró como un rayo, pero fue seguido por un silencio aterrador. Por un segundo, un mísero segundo, pensé que Dios, en su infinita misericordia o en su justa punición, se la había llevado. Recé para que no, recé para que sí. Mi corazón era un nudo de contradicciones. Entonces vino el llanto, agudo, fuerte, lleno de vida, un sonido que yo, como partera, conocía como la más bella canción del mundo. Pero aquella noche sonó como una La envolví sentencia. en un rebozo limpio, el mejor que tenía, bordado con flores moradas y amarillas. La acerqué a mi pecho. Su olor era de vida nueva, de inocencia, de algo tan puro que llegaba a quemar mi piel manchada por la culpa. Miré su carita arrugada, los cabellos oscuros y finos pegados a la frente. Era perfecta, demasiado perfecta para nacer en medio de tanta suciedad. Mi niña, mi pedacito de pecado, susurré, y las lágrimas que contuve por 9 meses descendieron calientes y saladas, mezclándose con el sudor y el polvo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer con nosotras? La casa estaba silenciosa, excepto por el crepitar de la leña en el fogón y por el llanto que ahora se calmaba contra mi pecho. Estaba sola. Rodrigo estaba a kilómetros de distancia, en la capital, en un viaje de negocios que pareció demasiado conveniente. Y mi hija, mi pobre Rosa, dormía en la casa de al lado, la casa que compartía con él, soñando con el día en que tendría sus propios hijos, sin saber que su madre acababa de dar a luz a su propia hermana. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Yo, doña Coco, que traje al mundo a la mitad de los niños de este pueblo. Yo, que aconsejaba a las jóvenes madres, que sostenía sus manos, que les decía que no tuvieran miedo. Allí estaba yo, aterrorizada, débil, sucia de tierra y de un secreto que me aplastaba. Me levanté con dificultad, apoyándome en la mesa de madera rústica. El cuerpo dolía, pero el dolor del alma era infinitamente mayor. Me limpié como pude, lavé a la niña con agua tibia de una jícara de barro y la vestí con una ropita que yo había guardado, una de esas que las madres me daban en agradecimiento. Nunca imaginé que la usaría. La decisión debía ser tomada antes de que el primer gallo cantara, antes de que el sol se levantara sobre los campos de agave e iluminara mi vergüenza para que todo el pueblo la viera. Había 3 caminos. El primero era la verdad, contarlo todo, enfrentar el escarnio, la condena, destruir a mi hija, destruirme a mí misma, ser expulsada, quizás apedreada por la moral de las buenas costumbres. El segundo era el abandono. Dejarla en la puerta de la iglesia, como en las historias tristes, para que un alma caritativa la encontrara. Mi estómago se revolvió solo de pensarlo. Yo no era un monstruo, y había un tercer camino, el más difícil, el más solitario, el más peligroso, el camino de la mentira. Una mentira tan grande que tendría que ser sostenida todos los días, a cada hora, a cada respiración, hasta mi último suspiro. Miré a la niña dormida en mis brazos. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Ella no tenía la culpa de nada. Era solo un ser humano que pedía paso en este mundo. Y yo era su madre. A pesar de todo, antes que nada, yo era su madre. «Te quedarás conmigo», decidí, la voz firme por primera vez en aquella noche. «Diré que te encontré, que tu madre era una muchacha de una hacienda lejana, que no podía criarte. Lo creerán. Soy doña Coco. La gente confía en mí». Y mientras el cielo afuera comenzaba a clarear, pasando de un negro profundo a un azul grisáceo, sellé mi destino con aquella promesa. Abracé a mi hija, mi nieta, mi secreto, y por primera vez le di un nombre que era una plegaria y una esperanza. Isabel.
susurré en su oído. Tu nombre será Isabel. Pero para entender cómo llegué a aquel suelo frío de cocina, con una niña en los brazos y un abismo en el alma, es necesario volver en el tiempo. Es necesario conocer a la mujer que yo era antes de Isabel, la mujer que Tlacolula entera conocía y respetaba. Mi nombre es Socorro Ramírez, y nací aquí mismo, entre el olor a maíz y el sol fuerte de Oaxaca. Fui criada para ser fuerte. Mi padre decía que las mujeres de nuestra tierra son como el mezcal, nacen de la tierra dura, se cuecen en el fuego, y con el tiempo se vuelven más fuertes y más sabias. Aprendí el oficio de partera, con mi abuela, Zenaida, una mujer zapoteca que no sabía leer las letras, pero leía las estrellas, las plantas y el cuerpo de una mujer embarazada como nadie. El cuerpo habla, Socorrito, decía ella, solo tienes que aprender a escuchar. Me casé con Esteban, un hombre bueno, pero de alma inquieta. Dimos vida a 2 hijas, Lupita, la mayor, práctica y con los pies en la tierra como yo, y Rosa, la menor, soñadora, delicada como la flor que le dio el nombre. Cuando Rosa tenía solo 5 años, Esteban se fue. Dijo que iba para el norte, a buscar una vida mejor. Nunca más volvió. Las malas lenguas decían que había encontrado otra familia por allá. Yo preferí creer que el desierto se lo había tragado. Era menos doloroso. Crié a mis hijas sola, con lo que ganaba de los partos y con la venta de hierbas y pomadas en el mercado del domingo. Nunca me faltó trabajo, gracias a Dios. Las mujeres confiaban en mí. Sabían que mis manos eran firmes y mi corazón era bueno. Mi casa vivía llena. Ora era una joven con miedo de su primer embarazo. Ora una madre de muchos niños buscando un té para calmar los nervios. Yo era la consejera, la curandera, la guardiana de los secretos femeninos del pueblo. Yo era una fortaleza, o al menos, así es como me veía. Los años pasaron. Lupita se casó con un comerciante y se mudó a la ciudad de Oaxaca. Rosa, mi compañera, se quedó conmigo. Ella era la luz de mi casa. Tenía una risa fácil y una bondad que desarmaba a cualquiera, pero había en ella una fragilidad, una necesidad de ser cuidada que me mantenía siempre alerta. Mi vida era simple y ordenada. Me despertaba antes del sol, cuidaba de las gallinas, preparaba el atole, trabajaba en mi pequeño huerto de hierbas. Las tardes eran para las visitas y las noches para el silencio, la radio de pilas y la compañía de Rosa. Yo no extrañaba a un hombre. La soledad, después de tantos años, se había convertido en una compañera confortable, una manta conocida. Tenía mi trabajo, mis hijas, mi lugar en la comunidad. Era suficiente. Yo era una mujer de 51 años. Mis cabellos ya estaban salpicados de blanco. Mi rostro era un mapa de arrugas finas dibujadas por el sol y las preocupaciones. Pero mis ojos aún tenían brillo, y mi cuerpo, aunque cansado, todavía era fuerte. Me sentía completa, satisfecha. No imaginaba que el destino estaba a punto de presentarme un hambre que yo ni sabía que existía. Un hambre que me haría cuestionar todo lo que yo era, todo en lo que creía. Esa hambre tenía nombre y apellido, y llegó a mi puerta una tarde calurosa de mayo, traído por las manos de mi propia hija. Se llamaba Rodrigo Vargas. Rodrigo no era como los hombres de Tlacolula. Venía de la Ciudad de México, un lugar que para nosotros parecía otro planeta. Había estudiado arquitectura, hablaba de libros de los que nunca habíamos oído hablar, y usaba zapatos que parecían siempre limpios, incluso andando por nuestras calles de tierra. Había venido a Oaxaca para un proyecto de restauración de iglesias antiguas, y, en una de sus visitas al mercado, conoció a Rosa. Mi hija llegó a casa ese día con los ojos brillando de una manera que yo nunca había visto. Mamá, conocí a un hombre. Es diferente. Diferente, de hecho. Cuando vino a cenar a nuestra casa por primera vez, sentí una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era alto, más delgado que los hombres de aquí, con manos de quien no conocía el trabajo pesado. Tenía una sonrisa educada y una mirada profunda, un poco melancólica, como si estuviera siempre buscando algo que había perdido. Me trató con un respeto casi formal, llamándome Doña Socorro, y elogió mi comida con palabras que parecían ensayadas. Rosa estaba encantada. Pendía de cada palabra de él, se reía de todos sus chistes, y él, a su vez, parecía fascinado por la simplicidad y la alegría genuina de ella. Veía en ella, creo yo, una pureza que la ciudad grande tal vez le había quitado. «Parece un buen muchacho», le dije a Rosa esa noche, después de que se fue.
Es más que eso, mamá. Él es mi alma gemela, respondió, con el idealismo de sus 20 años. Yo sonreí, pero por dentro, una pequeña semilla de inquietud fue plantada. Había algo en él, una quietud, una intensidad contenida, que me dejaba en alerta. Era como si, detrás de la fachada de hombre educado y culto, existiera un pozo de soledad tan profundo como el mío. El noviazgo fue rápido. En 6 meses, estaban casados. Una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, seguida de una fiesta en nuestro patio, con mole, mezcal y la banda local tocando hasta tarde. Rodrigo, para mi sorpresa, decidió quedarse en Tlacolula. Dijo que el proyecto de restauración se había extendido y que se había enamorado de la paz del lugar, pero yo sabía que la verdadera razón era Rosa. Se mudaron a la pequeña casa al lado de la mía, que era de mi difunto suegro. El acuerdo era que ellos vivirían allí, pero harían las comidas conmigo, para que Rosa no se sintiera tan sola cuando él estuviera trabajando. Y fue así que Rodrigo Vargas se convirtió en parte de mi día a día. Al principio, nuestra convivencia era distante y cordial. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estuvo su día? Yo lo observaba de lejos. Veía cómo era de cariñoso con Rosa, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba en la sala. Veía también sus momentos de silencio, cuando se sentaba en el porche, mirando hacia las montañas, con esa expresión perdida en el rostro. Yo me mantenía ocupada con mi trabajo, mis plantas, mis quehaceres. Evitaba quedarme a solas con él, no por un motivo claro, sino por un instinto, una premonición que no sabía nombrar. Era como sentir el olor a lluvia en el aire mucho antes de que la primera nube oscura apareciera en el cielo. Algo se estaba formando, una electricidad sutil, y yo, tonta, creí que si la ignoraba, simplemente se disiparía. La rutina se instaló, y con ella, una familiaridad peligrosa. Rosa salía durante el día para dar clases de bordado a un grupo de mujeres en la comunidad, y muchas veces, Rodrigo y yo nos quedábamos solos en casa. Él montó una pequeña mesa de trabajo en un rincón de la sala, donde dibujaba sus planos de arquitectura. Yo me quedaba en la cocina, moliendo especias, preparando las comidas, y el sonido de su lápiz rasgando el papel se convirtió en parte de la banda sonora de mis tardes. Nuestras conversaciones comenzaron de forma tímida. Él preguntaba sobre las hierbas que yo usaba. Yo, curiosa, preguntaba sobre los edificios que él dibujaba. Descubrí que era huérfano, criado por una tía en la capital. Hablaba con una nostalgia triste de una vida que parecía ya no pertenecerle. Había en él una vulnerabilidad que lo hacía más humano, menos hombre de la ciudad. «Pareces feliz aquí, Rodrigo», le dije un día, mientras le servía un café. Él suspiró, mirando por la ventana. ¿Feliz? Sí, Rosa me hace feliz, pero a veces siento como si no perteneciera a ningún lugar, ni allá ni aquí. Soy un extranjero en todas partes. Sus palabras resonaron en mí. Yo también, a mi manera, me sentía así, rodeada de gente, pero fundamentalmente sola. En aquel momento, por primera vez, no lo vi como el marido de mi hija. Lo vi como un alma solitaria, igual que la mía. Y en ese reconocimiento, la primera barrera entre nosotros comenzó a derrumbarse. Empezamos a compartir pequeños silencios, una mirada que se prolongaba un poco más de lo necesario, una sonrisa discreta cuando nuestros ojos se encontraban. Él comenzó a ayudarme en pequeñas tareas. Arregló la cancela del gallinero, cambió una teja rota, cargó los sacos pesados del mercado para mí. Eran gestos de yerno, gestos de cortesía, pero había en ellos una atención, un cuidado, que yo no recibía de un hombre desde hacía décadas. Mi cuerpo, adormecido por tanto tiempo, comenzó a despertar de maneras sutiles. Me sorprendía a mí misma arreglándome el cabello antes de que él llegara para el almuerzo, eligiendo un vestido un poco menos descolorido. Sentía un calor en el rostro cuando su mano rozaba la mía al pasarme la sal. Eran cosas pequeñas, insignificantes, pero que sumadas, creaban una melodía peligrosa que solo nosotros dos parecíamos escuchar. Recuerdo una tarde en que llovía torrencialmente. La energía eléctrica se había ido, y la casa estaba inmersa en la penumbra. Rosa estaba atrapada en el pueblo vecino por la lluvia. Encendí velas. Rodrigo estaba leyendo a la luz de una de ellas. El silencio era quebrado solo por el sonido de la lluvia en el techo de zinc. Su abuela le enseñó todo sobre las plantas. ¿No es así?, preguntó de repente, sin quitar los ojos del libro. Todo lo que sé, respondí desde la cocina. Ella decía que cada planta tiene un espíritu. Algunas curan, otras calman, otras envenenan.
Él cerró el libro y me miró. La luz de la vela danzaba en su rostro, creando sombras que lo hacían ver más viejo, más serio. ¿Y sobre las personas? ¿Ella le enseñó a leer a las personas también? Las personas son más complicadas que las plantas, dije, con la voz un poco temblorosa. Ellas pueden curar y envenenar al mismo tiempo. Nos quedamos mirándonos por un largo momento. En aquel silencio, todo fue dicho. El reconocimiento de nuestra soledad mutua, la atracción prohibida que crecía entre nosotros, el peligro inminente. Era una danza silenciosa, ejecutada de puntillas, alrededor de una hoguera que ambos sabíamos que podría consumirnos, y en lugar de alejarnos, dimos un paso más hacia ella. La fiesta de San Juan en Tlacolula es siempre un gran evento. Hogueras, música, baile y, claro, mucho mezcal. Aquel año, la fiesta fue en el terreno de un compadre, un poco alejado del pueblo. Rosa estaba radiante, con una guirnalda de flores en el cabello, bailando con sus amigas. Rodrigo, como siempre, estaba un poco fuera de lugar. Bebía más de lo normal, observando todo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Yo, como de costumbre, me quedé sentada con las otras mujeres mayores, conversando y cuidando que nadie exagerara con la bebida. Pero mis ojos, traicioneros, se volvían siempre hacia él. Veía su soledad en medio de la multitud, y eso me tocaba de una forma que me asustaba. La noche avanzó. Rosa, cansada y un poco mareada por el mezcal, decidió volver a casa más temprano, llevada por una prima. «Rodrigo, ¿vienes?», preguntó. «Me quedo un poco más, mi amor. Pronto te alcanzo», respondió, dándole un beso en la frente. Yo debería haberme ido con ella. Mi instinto me gritaba que me levantara y me fuera, pero me quedé. Me dije a mí misma que era para ayudar a arreglar las cosas al final. Era mentira. Me quedé porque no quería irme. Me quedé porque una parte de mí quería ver qué pasaría. Cuando la fiesta terminó y la mayoría de la gente se fue, quedamos solo yo, Rodrigo y los dueños de la casa, que ya se recogían. La hoguera se había transformado en brasas y el cielo estaba cuajado de estrellas. El aire olía a humo y a tierra mojada por el rocío. «¿Necesita ayuda para volver, doña Coco?», preguntó, con la voz un poco arrastrada por la bebida. «Conozco el camino con los ojos cerrados», respondí, tratando de mantener la voz firme. Caminamos en silencio por el camino de tierra, bajo la luz de la luna. El sonido de los grillos era la única música. Podía sentir el calor de su cuerpo a mi lado. Podía sentir su mirada en mí. Mi corazón latía descompasado, una mezcla de miedo y una excitación que no sentía desde mi juventud. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, él se detuvo. «Gracias por haberse quedado», dijo, en voz baja. «No fue nada», respondí, buscando la llave en la bolsa con las manos temblorosas. «No, fue todo». Él se acercó, puso su mano suavemente en mi brazo. El contacto fue eléctrico. «Socorro». Yo lo miré. En aquella penumbra, no era el marido de mi hija. Era solo un hombre. Y yo no era la suegra respetable. Era solo una mujer que no había sido tocada, que no había sido mirada de esa manera en más de 20 años. Todo mi buen juicio, toda mi moral, toda mi vida de rectitud se deshicieron en ese momento. Sabía que estaba mal, sabía que era un abismo, pero la soledad era una fuerza poderosa, y el deseo, una corriente que me arrastraba. No sé quién dio el primer paso, no sé quién besó a quién primero, solo sé que, de repente, estábamos en los brazos del otro, en un beso desesperado, hambriento, lleno de todo lo que no podíamos decir en voz alta. Era un beso de culpa, de soledad, de un reconocimiento mudo de dos almas perdidas. Entramos en mi casa, tropezando en la oscuridad, como dos ladrones, y aquella noche, en mi cama, en mi santuario de viudez y soledad, el cielo se desplomó sobre mi cabeza. Traicioné a mi hija, traicioné a mi propia alma, y en medio de aquel torbellino de sensaciones prohibidas, una parte de mí se sintió, por primera vez en décadas, peligrosamente viva. El sol de la mañana siguiente entró por la rendija de la ventana como un cuchillo, cortando la oscuridad y trayendo con él la claridad brutal de la realidad. Desperté sola. La cama a mi lado estaba vacía, pero su olor todavía estaba en la almohada, el olor a humo, mezcal y piel. Me levanté y me dolía el cuerpo entero, pero no era un dolor físico, era el peso de lo que había hecho. Me miré en el espejo pequeño y manchado del cuarto. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y una expresión de horror. «¿Qué hiciste, Socorro?», le pregunté a mi reflejo. «¿Qué hiciste?». El silencio en la casa era ensordecedor. Cada crujido de la madera, cada pío de un pájaro afuera, parecía un grito de acusación.
Me vestí mecánicamente, evitando pensar. Fui a la cocina a preparar el café, como hacía todas las mañanas, en un intento desesperado por aferrarme a la normalidad, pero nada era normal. El propio aire que respiraba parecía contaminado. Oí la puerta de la casa de al lado abrirse. Mi corazón se detuvo. Pasos. Era Rosa. Entró en mi cocina con una sonrisa somnolienta. «Buenos días, mamá. ¿Viste a Rodrigo?» Desperté y no estaba en la cama. Pensé que habría venido a tomar café contigo. Me faltó el aire. Logré tragar saliva y forzar una respuesta. «No, mija. No lo he visto. Debe haber salido a caminar». La mentira salió fácil. Demasiado fácil. Y eso me aterrorizó. Anda tan pensativo últimamente. Debe dijo, ser. bostezando y sirviéndose una taza de café. Se sentó a la mesa, a pocos centímetros de donde, horas antes, su vida había sido traicionada de la forma más vil. La inocencia en su rostro era como un puñetazo en mi estómago. Rodrigo apareció minutos después. Estaba pálido, con ojeras profundas. Evitó mi mirada. Le dio un beso a Rosa y se sentó, mudo. «¿Dónde estabas, mi amor?», preguntó ella. Fui a ver el amanecer cerca del río. «Necesitaba aire», respondió, con la voz ronca. El desayuno fue una tortura. Rosa parloteaba sobre la fiesta, sobre los planes para la semana. Rodrigo y yo permanecimos en silencio, prisioneros de un secreto que flotaba entre nosotros, espeso y sofocante como el humo. Intercambiamos una única mirada por encima de la cabeza de ella. En la mirada de él, vi el mismo pánico y la misma vergüenza que sentía. No había pasión allí, ni deseo, solo el horror compartido de lo que habíamos hecho. En los días que siguieron, la vida se transformó en un teatro. Representábamos nuestros papeles, la madre amorosa, el marido dedicado, pero bajo la superficie, la tensión era insoportable. Nos evitábamos a toda costa. Si yo estaba en la cocina, él se quedaba en la sala. Si él entraba, yo salía. Las conversaciones triviales se convirtieron en un campo minado. Rosa, en su dulce ignorancia, notó el cambio. «Ustedes dos están extraños», dijo una noche. «Parece que pelearon. ¿Pasó algo?» «No seas tonta, mija», respondí, forzando una sonrisa. «Es solo el cansancio». «Tu madre tiene razón», asintió Rodrigo sin mirarme. «Mucho trabajo». La mentira crecía, se ramificaba, envenenando cada momento, cada interacción. La culpa me corroía por dentro. No podía dormir. Pasaba las noches en vela, reviviendo cada detalle de aquella noche. El roce, el beso, el sonido de su respiración en la oscuridad. El placer momentáneo se había transformado en un tormento sin fin. Miraba a mi hija y sentía ganas de llorar, de gritar, de arrancarme el corazón del pecho. ¿Cómo pude hacerle esto? A mi Rosa. Me sentía sucia, impura, la partera que todos respetaban. La mujer de manos limpias se había convertido en una adúltera, una traidora. Cada vez que una mujer venía a pedirme un consejo, sentía el peso de mi hipocresía. ¿Cómo podía yo guiar a alguien si yo misma estaba tan perdida en la oscuridad? Pasaron algunas semanas. La rutina de evitación entre Rodrigo y yo se convirtió en la nueva normalidad. Comencé a creer que, tal vez, con el tiempo, el recuerdo de aquella noche se borraría, que podríamos enterrar el secreto tan profundo que nunca más vería la luz del día. ¡Qué engaño! Secretos como aquel no mueren, solo echan raíces. Comencé a sentirme mal, un cansancio que no pasaba, náuseas por la mañana que atribuía a algo que comí, mareos repentinos. Al principio, no le di importancia. «Es la edad, socorro», me decía a mí misma. «Los 52 años están llegando con fuerza». Pero un día, mientras estaba en el mercado, el olor fuerte del pescado seco me hizo correr a un callejón y vomitar. Y fue allí, agachada, con el sabor amargo en la boca, que una sospecha terrible, impensable, comenzó a formarse en mi mente. No podía ser. Era imposible. Yo ya no menstruaba regularmente desde hacía meses. Estaba en el cambio de vida, como decían las antiguas. Mi cuerpo ya no era fértil. Era lo que yo pensaba. Era lo que la lógica decía. Pero el cuerpo, como mi abuela solía decir, tiene su propia lógica. Volví a casa con las piernas temblorosas. Fui a mi cuarto y me acosté, el corazón martillando contra las costillas. Comencé a contar los días, a forzar la memoria. La última vez había sido hacía tanto tiempo. En los días siguientes, pasé a observar mi cuerpo con un pánico creciente, la sensibilidad en los pechos, la hinchazón sutil en la parte baja del vientre, señales que conocía tan bien, que había visto en cientos de otras mujeres, señales que nunca, jamás,
Esperé ver en mí misma de nuevo. Para estar segura, hice lo que mi abuela me enseñó, una antigua prueba del campo, con hierbas y orina. Esperé las horas necesarias, con las manos sudando y la boca seca. Cuando fui a verificar el resultado, el color de la mezcla no dejaba dudas. Positivo. Me senté en el suelo de la cocina, la misma cocina donde meses después daría a luz. El mundo giró. El aire parecía haber sido succionado de mis pulmones. Embarazada. Yo, Socorro Ramírez, viuda, abuela en potencia, estaba embarazada del marido de mi hija. La desesperación me engulló por completo. Pensé en todas las soluciones posibles, cada una más terrible que la otra. Hierbas para hacer que bajara, como las muchachas desesperadas a veces me pedían en secreto. Pero yo, que pasé la vida trayendo niños al mundo, ¿cómo podría quitar una vida de dentro de mí? Incluso si era la semilla de mi vergüenza. Pensé en huir, irme lejos, a un lugar donde nadie me conociera. Pero, ¿a dónde? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Mi vida entera estaba allí, en ese pueblo, en esas calles de tierra, y pensé en contar la verdad. Pero la imagen del rostro de Rosa desfigurándose de dolor y traición era más de lo que podía soportar. La verdad la mataría. Y a mí, me condenaría al ostracismo eterno. No había salida. Estaba acorralada por la vida que crecía dentro de mí, una vida inocente, que no tenía culpa de la debilidad, de la soledad y del deseo de su madre. Aquella tarde, tomé la decisión más difícil de mi vida. Tendría a ese bebé, y nadie jamás sabría la verdad. Lo escondería el vientre, escondería los síntomas, escondería a la criatura del mundo, de su propia familia. Me convertiría en una mentira andante. No sabía cómo lo haría, pero sabía que debía hacerlo, por el bien de Rosa, por el bien de la criatura, y para salvar lo poco que quedaba de mi dignidad. La semilla de la vergüenza había brotado, y ahora tendría que cuidarla en secreto, en la oscuridad de mi propio cuerpo. Los meses siguientes fueron un ejercicio constante de disimulo. Mi cuerpo, que siempre había sido mi aliado, se convirtió en mi traidor, mi prisión. Cada cambio, cada síntoma, era una amenaza que necesitaba ser escondida. Las náuseas matutinas se convirtieron en problemas de estómago por el calor. El cansancio abrumador era la edad que no perdona. Comencé a usar mis vestidos más anchos, los huipiles coloridos que, por suerte, eran sueltos y no marcaban la forma del cuerpo. Adopté el rebozo no solo sobre los hombros, sino cruzado sobre el pecho y el vientre, una barrera de tela entre mi secreto y el mundo. «Mamá, está engordando», comentó Rosa un día, con inocencia, mientras almorzábamos. «Está comiendo bien, qué bueno. Es hinchazón, mija. Cosa de mujer vieja. Retención de líquidos». Mentí, con el corazón acelerado. Rodrigo, que oía la conversación, levantó los ojos del plato y me miró fijamente. Había una pregunta en su mirada, una sospecha, pero no dijo nada. El miedo lo mantenía callado, igual que a mí. Él también era prisionero de aquella mentira. Lo más difícil era continuar mi trabajo como partera, tocar el vientre de otras mujeres, sentir la vida pulsando dentro de ellas, escuchar sus miedos y esperanzas. Todo eso mientras yo cargaba mi propia carga silenciosa. Era una forma de tortura. «Está usted muy callada últimamente, doña Coco», dijo una joven madre, mientras yo medía su vientre. «Parece preocupada». «Son solo las preocupaciones de la vida», respondía, con una sonrisa cansada. El pueblo, acostumbrado a verme siempre activa, comenzó a notar mi reclusión. Inventaba excusas para no ir a las fiestas, para no quedarme mucho tiempo en el mercado. Decía que me dolía la espalda, que necesitaba descansar más. Mi casa se convirtió en mi refugio y mi celda. La soledad era aplastante. No había nadie con quien pudiera compartir mi miedo, nadie para sostenerme la mano cuando venían los cólicos, nadie para tranquilizarme cuando el pánico me sofocaba en medio de la noche. Le hablaba a la criatura dentro de mí, le pedía perdón. Le prometía que, a pesar de todo, la amaría. Hubo momentos de pavor. Una vecina me abrazó de forma efusiva y su mano se posó por un instante en mi vientre ya prominente. Sentí mi cuerpo entero ponerse rígido. «Caray, Coco, qué barriga tan dura. ¿Es estreñimiento?», preguntó riendo. «Sí, anda terrible últimamente», respondí, apartándome con delicadeza. Lo peor era la cercanía de Rosa. Ella, tan cariñosa, a veces me abrazaba, y yo sentía un miedo helado de que percibiera el volumen, el contorno diferente de mi cuerpo. Ella hablaba sobre sus propios deseos de ser madre. «Rodrigo y yo estamos intentando, mamá. Rezo todas las noches
para que Dios me dé un bebé pronto. Quiero tanto llenar esa casa de risas de niño. Cada palabra suya era una puñalada en mi pecho. Yo escuchaba, asentía, le daba test de fertilidad, mientras dentro de mí crecía el hijo de su hombre. La hipocresía me sofocaba. Me sentía un monstruo, un demonio disfrazado de madre. Rodrigo y yo apenas nos hablábamos. La comunicación entre nosotros se hacía con miradas fugaces, llenas de miedo y acusación. Lo veía consumirse. Adelgazó. Su rostro se volvió más anguloso. La melancolía en sus ojos se profundizó. Él sabía. Estaba segura de que él sabía, o al menos sospechaba fuertemente, pero el terror de confrontar la verdad era mayor que cualquier otra cosa. Entonces, él también se callaba. Nuestro silencio era un pacto, una conspiración para proteger la frágil paz que aún quedaba. Y así, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El vientre crecía, y con él, mi miedo. El 8º mes llegó, después el 9º. El cuerpo estaba pesado, los pies hinchados, el parto estaba cerca, y yo no tenía un plan. Solo la certeza de que tendría que enfrentar aquello sola, en la oscuridad, así como había comenzado. El 9º mes fue el más largo de mi vida. Cada día era una eternidad de espera y pavor. Apenas salía de casa. La excusa oficial era un dolor de ciática terrible que me impedía caminar bien. Las vecinas, llenas de buena voluntad, venían a traerme comida, tés y pomadas. Pobre doña Coco. La edad le llegó de golpe. Las oía cuchichear. Mal sabían ellas que no era la edad, sino la vida, lo que pesaba sobre mí. Mi relación con Rodrigo se había deteriorado hasta un silencio casi absoluto. Éramos 2 fantasmas rondando la misma casa, unidos por un secreto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. A veces lo sorprendía observándome, la mirada fija en mi vientre, que ni el rebozo más ancho lograba disimular completamente. Había en su rostro una mezcla de pánico, culpa y algo que no lograba descifrar. Quizás curiosidad, quizás incluso una chispa de paternidad, pero él nunca preguntó, y yo nunca ofrecí la verdad. Una tarde, me encontró en el huerto, intentando arrancar unas malas hierbas, una tarea que me dejó sin aliento. Se acercó y, sin decir una palabra, tomó la azada de mi mano y continuó el trabajo. «Gracias», dije, en voz baja. Él solo asintió, sin mirarme. Nos quedamos allí, él trabajando, yo observando, en el pesado silencio de la tarde. En ese gesto, en esa complicidad muda, entendí que él sabía. No necesitaba confirmación. Sabía que esa enfermedad que me aquejaba tenía 9 meses de duración y terminaría con un nacimiento, y su silencio era su forma de participar en la conspiración. No me ayudaría, pero tampoco me delataría. Estábamos juntos en esto, cada uno en su propia isla de desesperación. Rosa, por otro lado, redoblaba sus cuidados, me traía el desayuno a la cama, me hacía masajes en los pies hinchados, me leía. «Descanse, mamá. Usted me cuidó toda la vida. Ahora es mi turno de cuidarla a usted». La bondad de ella era mi peor tortura. Cada gesto de amor era un recordatorio de mi traición. Quería gritar, confesarlo todo, liberarme de ese peso. Pero miraba su rostro sereno y el valor me faltaba. Era una cobarde que prefería vivir en la mentira a destruir la felicidad de su propia hija. Me preparé para el parto como un soldado se prepara para la guerra. En secreto, junté paños limpios, tijeras, alcohol, hierbas para detener el sangrado y para el dolor. Escondí todo en un baúl viejo, en el fondo de mi cuarto. Yo, la partera, que siempre tuvo manos para ayudar, tendría que usar esas mismas manos en mí misma. La excusa para mi aislamiento durante el parto ya estaba lista. Diría que fui a visitar a una prima enferma en una hacienda lejana, un lugar sin teléfono, donde me quedaría por algunos días. Inventé una carta de tal prima, que leí a Rosa con la voz más convincente que logré. «Pero usted apenas puede caminar, mamá. Es peligroso», protestó ella. «Es mi obligación, mija. La familia es la familia. Iré despacio. El conductor del autobús me ayuda». Rodrigo, presente durante la conversación, permaneció callado, con el rostro impasible. Aquella noche, viajó a la capital. «Una reunión de emergencia», le dijo a Rosa. Coincidencia o fuga, nunca lo supe, pero su ausencia fue, en cierto modo, un alivio. Era un cómplice menos al que enfrentar. El día que comenzaron las primeras contracciones, débiles y espaciadas, me despedí de Rosa. La abracé con fuerza.
inhalando el olor de su cabello, grabando su rostro en mi memoria. Te amo, mi hija. Nunca lo olvides. Yo también la amo, mamá. Vuelva pronto. Mientras el autobús de segunda clase se mecía en el camino de tierra, alejándose de Tlacolula, yo no iba a ninguna hacienda. Le pedí al conductor que me dejara en la entrada de un pueblo vecino, a pocos kilómetros de casa. Esperé el anochecer e hice el camino de vuelta a pie, por la oscuridad de los campos, como una fugitiva. Entré en mi casa por la parte de atrás, cerré la puerta con llave y apagué todas las luces. El escenario estaba montado. El telón iba a abrirse para el acto final de mi gestación secreta. Sola, en la oscuridad, esperaría la llegada de mi hija y la sentencia que ella traería a mi vida. La noche del parto fue larga y solitaria. Los dolores se intensificaron, viniendo en oleadas que me dejaban sin aire. Me movía por la casa como un animal enjaulado, de la cama a la cocina, del suelo a la silla. En algunos momentos, el dolor era tan fuerte que mordía un paño para no gritar. El miedo de que alguien oyera, de que un vecino curioso viniera a tocar a la puerta, era casi tan grande como el dolor físico. Encendí una única vela y la coloqué en el suelo de la cocina. La llama parpadeante lanzaba sombras danzantes en las paredes de adobe, transformando los objetos familiares en monstruos deformes. El mundo exterior estaba en silencio. Era como si Tlacolula entera estuviera durmiendo, ajena al drama que se desarrollaba en la casa de su partera. Hablé con Dios, con los santos, con el espíritu de mi abuela. Pedí fuerza, pedí perdón, pedí que, si alguien debía pagar por ese pecado, que fuera yo, y no la criatura inocente que luchaba por nacer. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. El cansancio era extremo, la soledad, abrumadora. En un parto normal, yo estaría allí, sosteniendo la mano de la mujer, diciendo palabras de aliento. Respira hondo, eres fuerte, ya casi está. Pero allí, no había nadie para decirme eso. Tenía que ser la parturienta y la partera al mismo tiempo. Rompí aguas y supe que estaba cerca. Me acosté en el suelo de la cocina, sobre una pila de paños limpios. Era el lugar más fresco de la casa. El barro apisonado bajo mí parecía conectarme con la tierra, darme una fuerza primitiva que no sabía que poseía. Y entonces, después de horas que parecieron una vida entera, sentí el cambio. El cuerpo preparándose para el esfuerzo final. Reuní toda la fuerza que me quedaba, todo el valor que pude invocar, y empujé contra el dolor, contra el miedo, contra la vergüenza. Empujé para traer a la luz mi secreto más profundo. Cuando finalmente nació, el silencio que siguió fue el más aterrador que he experimentado. Por un instante, el mundo se detuvo, y entonces vino el llanto, fuerte, sano, un sonido que rasgó la noche y llenó cada rincón de mi ser. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Toda la planificación, toda la mentira que había construido, pareció derrumbarse. Sosteniendo ese pequeño cuerpo caliente contra el mío, mirando esa cara minúscula, el pecado dio paso a un amor tan feroz e incondicional que me dejó mareada. Ella no era la semilla de la vergüenza. No era un error. Era mi hija. La limpié. Corté el cordón umbilical con las manos firmes de partera y la envolví en el rebozo. Me senté apoyada en la pared, con ella en mis brazos, y lloré. Lloré de alivio, de dolor, de tristeza, de un amor abrumador. Mientras la veía calmarse en mi regazo, mamando por primera vez, la decisión que había tomado semanas antes se solidificó, pero con un nuevo significado. La protegería, ya no para esconder mi vergüenza, sino para proteger su inocencia. El mundo no necesitaba saber de dónde venía, solo necesitaba saber que era amada. La llamé Isabel, un nombre que significaba promesa de Dios. En aquella noche oscura, en aquella cocina solitaria, ella era mi promesa. La promesa de que, incluso desde la mayor oscuridad, una luz puede nacer, la luz que me guiaría por los años de mentira que vendrían. Pasé 2 días encerrada en casa con Isabel, 2 días en un limbo entre la realidad y el sueño. La cuidaba, la amamantaba, dormía con ella acurrucada en mi pecho. Eran momentos de pura ternura, tan dulces que casi me hacían olvidar la mentira en la que estábamos sumergidas. Pero el mundo exterior continuaba existiendo, y yo necesitaba volver a él. Al tercer día, preparé nuestro regreso. Vestí a Isabel con la mejor ropita que tenía, la envolví en una manta y la coloqué en una canasta de mimbre, como si fuera un regalo precioso. Respiré hondo y abrí la puerta de casa.
Caminé hacia el centro del pueblo, hacia la casa donde estaba Rosa, hospedada con una tía mientras yo estaba fuera. Cada paso era calculado. Mi rostro debía mostrar cansancio del viaje, pero también la sorpresa y la urgencia de mi historia. Encontré a un grupo de mujeres conversando cerca de la fuente de la plaza. Era el escenario perfecto. Me acerqué, andando despacio, con la canasta en los brazos. «¡Doña Coco! ¡Ya volvió! ¿Cómo está su prima?», preguntó una de ellas. Forcé una expresión de agotamiento y asombro. «La prima está mejor, gracias a Dios. Pero no van a creer lo que me pasó en el camino de vuelta». Se acercaron, con los ojos brillando de curiosidad. La noticia en un pueblo pequeño corre más rápido que el viento. El autobús se descompuso en medio de la nada. Comencé a tejer mi historia, con la voz temblorosa. Tuve que caminar un buen trecho hasta la carretera principal, y en medio del camino, cerca de unas ruinas antiguas, oí un llanto. Hice una pausa dramática. Contuvieron la respiración. Pensé que era un animal, un gato, pero me acerqué y encontré esta canasta, y dentro aparté un poco la manta, revelando el rostro dormido de Isabel. Un suspiro colectivo recorrió el grupo de mujeres. «Dios mío, una niña. ¿Quién haría una cosa así? Pobrecita». La historia era plausible. Cosas así, desafortunadamente, sucedían. Una muchacha soltera, desesperada, sin tener a dónde ir, dejarla cerca de la carretera, con la esperanza de que alguien la encontrara. No había nadie cerca, ninguna nota, nada, solo ella, con hambre y frío. Continué. ¿Qué podía hacer? No podía dejarla allí para morir. La traje conmigo. La conmoción fue inmediata. Las mujeres me rodearon, queriendo ver a la bebé, ofreciendo ayuda, maldiciendo a la madre sin corazón, que la abandonó. Mi reputación de mujer buena y caritativa estaba trabajando a mi favor. Nadie dudó. ¿Por qué dudarían? Yo era doña Coco. La noticia llegó a oídos de Rosa incluso antes de que yo llegara a la casa de la tía. Vino corriendo a mi encuentro en la calle, con los ojos desorbitados. «Mamá, ¿es verdad? ¿Encontró un bebé?». Cuando vio a Isabel, su rostro se iluminó con una ternura que me partió el corazón. «Oh, mamá, es hermosa, un angelito. ¿Cómo alguien pudo hacer esto?». Tomó la canasta de mis manos y miró a la niña con un amor instantáneo. En ese momento, vi un destello del futuro. Rosa amando a su hermana como si fuera una sobrina, una ahijada. La ironía era una cuchilla afilada. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó, con la voz llena de preocupación. Y entonces di el golpe final. La miré, con los ojos llenos de una falsa incertidumbre y un verdadero agotamiento. «No lo sé, mija. Soy una mujer vieja, pero no puedo entregarla a cualquiera. Por ahora, creo que se quedará conmigo. Dios debe haberla puesto en mi camino por una razón». La mentira estaba plantada, y todos a mi alrededor, incluida mi propia hija, estaban ayudando a regarla con su compasión y su creencia en mi bondad. Lo había logrado. Había engañado a todos. El alivio que sentí fue tan grande como la culpa que lo acompañaba. La mentira había tomado forma, tenía nombre, y dormía tranquilamente en los brazos de la mujer que más amaba y más había engañado en el mundo. Rodrigo volvió de la Ciudad de México 2 días después. La noticia del bebé encontrado ya se había extendido por todo Tlacolula. Cuando llegó a casa, encontró la escena que yo tanto temía y al mismo tiempo anhelaba. Yo, sentada en la mecedora, con Isabel en los brazos y Rosa a mi lado, arrullando a la niña, se detuvo en la puerta, pálido. Sus ojos fueron de la niña a mí, luego a Rosa y de vuelta a la niña. El mundo pareció dejar de girar en ese instante. El aire se volvió denso, pesado con todo lo que no podía ser dicho. «Rodrigo, mi amor, mira, ¿no es un milagro?», dijo Rosa, corriendo a abrazarlo. Mamá la encontró cerca de la carretera. «¿No es la cosa más preciosa que has visto?». Él no respondió, solo se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje. Miró el rostro de Isabel, que dormía. Vi el momento exacto en que la reconoció, no con la mente, sino con la sangre, la forma de la nariz, la curva de los labios. Había algo de él allí, y sobre todo, los ojos, que en ese momento estaban cerrados, pero que él, igual que yo, sabía a quién pertenecían. «Ella se parece a», comenzó, con un hilo de voz. «A un ángel», completó Rosa riendo. «Anda, dile hola a tu nueva, sobrina postiza». Él me miró, una mirada que contenía un universo de preguntas, de acusaciones, de miedo. Sostuve la mirada, con el rostro como una máscara de serenidad.
Dios la puso en mi camino, dije, repitiendo mi letanía. Era nuestra contraseña, la confirmación silenciosa de nuestra conspiración. Él entendió. Retrocedió un paso, tragando saliva. Sí, a partir de ese día, nuestra casa se convirtió en un lugar de tensiones insoportables. La presencia de Isabel, que para Rosa era una fuente de alegría, para mí y Rodrigo, era un recordatorio constante de nuestra traición. Él no podía tocar a la niña. Cuando Rosa intentaba poner a Isabel en sus brazos, él inventaba una excusa. Decía que tenía miedo de dejarla caer, que no tenía maña con los bebés, apenas podía mirarla. Cuando lo hacía, era con una mezcla de fascinación y repulsión. La relación de él con Rosa comenzó a desintegrarse. Se volvió más silencioso, más distante. Pasaba más tiempo fuera de casa, inventando trabajo, viajes, y cuando estaba presente, era una sombra. La risa desapareció de sus ojos. La alegría que él y Rosa compartían fue siendo reemplazada por un silencio embarazoso. «¿Qué te pasa, Rodrigo?», lo confrontaba Rosa. «Desde que llegó esa niña, estás diferente. Parece que ya no me quieres. No digas tonterías, Rosa. Es solo el estrés del trabajo», mentía él. Pero no era. Era la culpa. Era la visión diaria de la hija que no podía reconocer, en los brazos de la mujer con quien había traicionado a su esposa. La situación era insostenible. Yo observaba todo desde mi lugar, con el corazón sangrando. Yo había creado esa situación. Para salvar la felicidad de Rosa, la estaba destruyendo lentamente, desde adentro. La mentira era un cáncer que se extendía, corroyendo los cimientos de nuestra familia. 6 meses después de la llegada de Isabel, Rodrigo hizo las maletas. Le dijo a Rosa que había recibido una oferta de trabajo irrechazable en la capital, que era una oportunidad única, que él iría adelante y después la mandaría a buscar. Rosa lloró, le imploró que se quedara, pero su decisión estaba tomada. La noche antes de partir, vino a hablar conmigo. Estábamos solos en la cocina. Isabel dormía en el cuarto. «Ya no puedo, socorro», dijo, con la voz quebrada. «No puedo mirarla a ella. No puedo mirar a Rosa. No puedo mirarte a ti. Cada día es un infierno. Para mí también», respondí, en un susurro. «Me voy. Es lo mejor. Dile a Rosa que la amo. Dile que la culpa no es de ella». «¿Y la niña?», pregunté, con el corazón en un puño. Él sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Es tu responsabilidad, Socorro. Fuiste tú quien decidió. Yo no puedo ser su padre. No así». Se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, partió. Dejó atrás a una esposa con el corazón roto y a una hija que nunca lo conocería. Y a mí, me dejó sola, para cargar el peso de nuestro secreto y criar la prueba viviente de él. La familia que intenté proteger estaba irremediablemente rota, y la culpa era toda mía. Los años que siguieron estuvieron marcados por una dualidad dolorosa. Para el mundo, y para la propia Isabel, yo era su madre, la mujer que la encontró, la salvó y la crió con todo el amor del mundo. Y de hecho, la amaba con una intensidad que me sorprendía. Pero, secretamente, yo también era su abuela, y esa doble identidad creaba una barrera invisible entre nosotras. Isabel creció como una niña alegre y curiosa. Tenía mis rasgos, el color de mi piel, pero los ojos eran de Rodrigo, grandes, castaños, con una profundidad melancólica que a veces me asustaba. Cada vez que me miraba, era como ver un fantasma. Rosa, después de un largo periodo de duelo por el abandono de Rodrigo, transfirió todo su amor y su necesidad de cuidar a Isabel. Se convirtió en la tía Rosa, la tía devota que mimaba a su sobrina, que le contaba historias, que le enseñaba a bordar. La relación de las dos era hermosa de ver, y al mismo tiempo, una fuente constante de dolor para mí. Eran madre e hija que no sabían que lo eran, unidas por un lazo de sangre que solo yo conocía. «Mamá, ¿por qué no tengo un papá?», me preguntó Isabel un día, cuando tenía unos 5 años. Me faltó el aire. Era la pregunta que más temía. La senté en mi regazo y repetí la historia que había ensayado tantas veces en mi mente. «Mi amor, te encontré cuando eras una bebecita. Tu primera madre no podía cuidarte, pero te amaba mucho. Y tu padre, bueno, no lo conocí, pero yo soy tu madre ahora, y la tía Rosa es tu tía. Te amamos más que a nada en el mundo. ¿No es suficiente?». Pareció aceptar la respuesta, pero la semilla de la duda fue plantada. A medida que crecía, las preguntas se volvían más frecuentes y más difíciles.
Quería saber cómo era su primera madre, si se parecía a ella, por qué la había dejado. Cada pregunta era una puñalada. Inventaba historias, creaba una figura mítica de una joven triste y hermosa, forzada por las circunstancias a abandonar su bien más preciado. Me convertí en una contadora de fábulas, y la mayor de todas era mi propia vida. La dinámica en nuestra casa era extraña. Yo era la figura de autoridad, la madre, pero Rosa era la compañera de juegos, la confidente. A veces sentía una punzada de celos al verlas juntas, riendo de secretos que no compartían conmigo. Tenía que mantener una cierta distancia emocional, una formalidad de madre-abuela, para no ahogarme en mi propia mentira. Isabel me llamaba Mamá Coco y llamaba a Rosa Tía Rosita. Para ella era el orden natural de las cosas. Pero para mí, cada nombre era un recordatorio de la verdad distorsionada en la que vivíamos. Hubo momentos en que la verdad casi se escapó. Una vez, Isabel se enfermó mucho, con una fiebre alta. En su delirio, comenzó a llamar a mamá. Tanto Rosa como yo corrimos a su lado. Miró a Rosa y dijo: «Mamá, cántame». Rosa, con lágrimas en los ojos, me miró, confundida. «Me está confundiendo contigo, mamá. Es la fiebre», dije rápidamente con el corazón disparado. «Cántale, mija». Y Rosa le cantó una canción de cuna, la misma que yo le cantaba a ella cuando era pequeña. Isabel se durmió en sus brazos, y yo me quedé observando, en la penumbra del cuarto, a la madre cuidando de la hija, sin que ninguna de las dos lo supiera. En ese momento me sentí la persona más solitaria del mundo. Era la arquitecta de esa familia, y al mismo tiempo, una completa extraña dentro de ella. Tlacolula era un pueblo pequeño, y en un pueblo pequeño, nada pasa desapercibido por mucho tiempo. Aunque la historia del bebé encontrado había sido aceptada, con el pasar de los años, los susurros comenzaron. Isabel crecía, y el parecido con Rodrigo se volvía cada vez más innegable. No era algo obvio para un extraño, pero para aquellos que lo conocieron bien, los pequeños detalles estaban allí. La forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, la sonrisa medio de lado y, por supuesto, los ojos. «Caray, Coco», dijo una vecina un día, observando a Isabel jugar en la plaza. «Es increíble cómo esa niña se parece al difunto marido de Rosa. Si no supiera la historia, juraría que es hija de él». Sentí un frío en la espina dorsal, pero forcé una sonrisa. Coincidencias de la vida, ¿no? Dicen que todos tenemos 7 dobles en el mundo. Pero los comentarios continuaron. Eran dichos de pasada, en tono de broma, pero cada uno de ellos era como un pequeño alfiler pinchando la burbuja de mi mentira. El pueblo comenzó a atar cabos, a crear sus propias teorías. La partida repentina de Rodrigo, justo después de la llegada de la niña. Mi reclusión durante los meses anteriores. Las piezas encajaban de una forma terriblemente lógica. La teoría más popular, y la menos escandalosa, era que Isabel era, en realidad, hija de Rosa y Rodrigo. Que Rosa había tenido un embarazo secreto por alguna razón oscura, y que yo, para proteger el honor de mi hija, había asumido la crianza de la nieta como si fuera mi hija. Esa versión me pintaba como una madre heroica y abnegada. Era una mentira, pero era una mentira más limpia, más aceptable, y yo la dejé florecer. Era mejor que creyeran eso a que supieran la verdad, pero había otros susurros, más sombríos, más cercanos a la realidad. Partían de las lenguas más afiladas, de las mentes más maliciosas. Me observaban en el mercado, con miradas que me desnudaban. Sentía el peso de su juicio en mi espalda. Mi estatus en la comunidad cambió sutilmente. Todavía era doña Coco, la partera, pero había una nueva capa de misterio y desconfianza a mi alrededor. La gente todavía me buscaba para partos y remedios, pero las conversaciones ya no eran tan abiertas. Había una vacilación, una distancia. Me había convertido en una figura enigmática, la guardiana de un secreto que todos sentían, pero nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Isabel, inocente, no percibía nada de esto, pero yo vivía en constante estado de alerta, protegiéndola de las miradas curiosas, de las preguntas indiscretas. Me volví sobreprotectora, lo que a veces creaba roces entre nosotras. «¿Por qué no puedo ir a jugar a casa de María, mamá? Todas mis amigas van», se quejaba en la adolescencia. «Porque la madre de María es una chismosa», respondía, más áspera de lo que pretendía. Estaba construyendo un muro alrededor de ella, y de mí misma, un muro hecho de silencio, de excusas y de miedo. El miedo de que un día,
un susurro más fuerte llegara a sus oídos, y la verdad, o una versión distorsionada de ella, la destruyera. El pueblo entero parecía saber que había algo raro en nuestra historia. Y yo sabía que era cuestión de tiempo hasta que el castillo de naipes que construí se viniera abajo. La adolescencia de Isabel fue como una tormenta formándose en el horizonte. Ella, que siempre había sido una niña dócil y alegre, comenzó a volverse cuestionadora, rebelde. La historia de su nacimiento, que antes la satisfacía, ahora parecía llena de agujeros. «Mamá, no tiene sentido», me dijo un día, a los 16 años. Estábamos en la cocina, y me miraba fijamente con una intensidad que me desarmó. ¿Por qué mi primera madre me dejaría al borde de una carretera? ¿Por qué no me dejó en la puerta de una iglesia, de un hospital? ¿Y por qué nunca nadie apareció a buscarme? Repetí las mismas respuestas vagas de siempre, pero ya no la convencían. Mi amor, son preguntas sin respuesta. Lo que importa es que estamos juntas ahora. No, lo que importa es la verdad, replicó, con la voz cargada de una frustración que se venía acumulando desde hacía años. Siento que todo el mundo en este pueblo sabe algo que yo no sé. La gente me mira de una forma extraña. Cuchichean cuando paso. ¿Qué me están escondiendo? Me están escondiendo, la incluyó a Rosa, que entró en la cocina en ese momento, atraída por las voces alteradas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Rosa. Quiero saber quién soy, tía Rosita, y creo que ustedes dos lo saben y no me lo cuentan, dijo Isabel, con las lágrimas brotando en sus ojos. Rosa me miró, confundida y asustada. Isabel, tu madre ya te contó la historia. Ya no me creo esa historia, gritó Isabel. No soy tonta. Veo cómo la gente me mira a mí y al retrato de tu exmarido, el tal Rodrigo. Dicen que me parezco a él. ¿Por qué? ¿Es él mi padre? ¿Tú eres mi madre, tía? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de electricidad. El peor escenario que podría imaginar estaba sucediendo. La teoría más limpia había llegado hasta ella. Rosa se puso pálida como la cera. ¿Qué? No, Isabel, qué idea tan absurda. Yo no soy tu madre. Tu madre es Coco. Entonces explícame, insistió Isabel, volviéndose hacia mí. Explícame por qué me parezco al hombre que abandonó a mi tía. Explícame por qué siento que no pertenezco a ningún lugar. Dime la verdad, mamá. Por primera vez en la vida, dime la verdad. Mi corazón estaba en pedazos. Miré el rostro angustiado de mi hija, de mi nieta, y miré el rostro conmocionado y herido de Rosa. La mentira que creé para protegerlas ahora las estaba despedazando, pero no pude. La verdad era un monstruo demasiado grande para ser liberado. Todavía no estaba lista. Isabel, ya basta, dije, con la voz fría como el hielo, una máscara para mi pánico. Son fantasías de tu cabeza, alimentadas por la maldad de la gente. Yo soy tu madre. Esta es nuestra familia. Si eso no es suficiente para ti, no sé qué más decir. Di la espalda y salí de la cocina, dejándolas atrás. Fue la primera vez que usé la frialdad como arma, y eso me destruyó por dentro. Pero era la única defensa que me quedaba. Esa noche, oí a Isabel llorar en su cuarto, y oí a Rosa intentando consolarla, y yo me quedé en mi propio cuarto, llorando en silencio, de luto por la confianza que acababa de romper. El despertar de Isabel ya no era una posibilidad, era un hecho, y nuestra frágil paz familiar había sido destrozada para siempre. La desconfianza de Isabel abrió una grieta en nuestra familia, que nunca más se cerró por completo. Se convirtió en una joven distante, de pocas palabras. Seguía viviendo con nosotras, pero era como si su espíritu ya se hubiera marchado. Me trataba con una cortesía fría, y su relación con Rosa, antes tan cercana, se volvió tensa y llena de preguntas no dichas. Los años pasaron en ese clima de tregua inestable. Isabel terminó la escuela y comenzó a trabajar en la pequeña biblioteca del pueblo. Yo envejecí. Mis cabellos se volvieron completamente blancos, mis manos más arrugadas. El peso del secreto parecía haberse instalado permanentemente en mi espalda, encorvando mi postura. Y entonces, cuando Isabel tenía 25 años, la vida nos dio otro golpe. Rosa comenzó a sentirse mal. Un cansancio que no pasaba, una tos persistente, una pérdida de peso inexplicable. Al principio, lo tratamos con tés y reposo. Es solo una gripe fuerte, decíamos, pero no mejoraba. La llevamos al médico en la ciudad de Oaxaca. El diagnóstico cayó sobre nosotras como una sentencia de muerte. Un cáncer de pulmón, ya avanzado, inoperable. El mundo se derrumbó. Mi Rosa, mi niña frágil y soñadora,
Se estaba muriendo. La enfermedad progresó rápidamente. En pocos meses, estaba en cama, demasiado débil para levantarse. Montamos su lecho en la sala, para que pudiera ver el movimiento de la casa, el sol entrando por la ventana. La enfermedad tuvo un efecto inesperado en nuestra familia. La crisis nos unió de una forma que ya no creía posible. Isabel dejó el trabajo para ayudar a cuidar a su tía. La frialdad y la desconfianza dieron paso a una dedicación feroz. Pasaba horas al lado de Rosa, leyéndole, cambiándole las compresas, simplemente sosteniendo su mano. Las veía a las dos juntas y mi corazón se partía en 1000 pedazos. Veía a la hija cuidando a la madre en su lecho de muerte, en una inversión cruel del orden natural de las cosas, y ninguna de las dos sabía la profundidad del lazo que las unía. Yo me dedicaba a preparar caldos, tés para el dolor, a mantener la casa en orden. Isabel y yo trabajábamos en equipo, en un silencio eficiente y triste. La urgencia de la muerte inminente hizo que nuestras quejas personales parecieran pequeñas, insignificantes. Lo único que importaba era el consuelo de Rosa. Pero el secreto seguía allí, flotando sobre nosotras. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que el tiempo para contarlo se estaba agotando. ¿Cómo podría dejar que Rosa partiera de este mundo sin saber la verdad sobre la niña que amó como a una hija? ¿Y cómo podría contárselo y arriesgarme a perturbar sus últimos días de paz? Rezaba todas las noches, pidiéndole a Dios una señal, una orientación, pero el cielo permanecía en silencio, y la respiración de Rosa se volvía cada vez más débil, cada día un poco más superficial. Su vida se estaba desvaneciendo, y con ella, mi última oportunidad de redención, o de condena final. Llegó el día en que el médico nos dijo que ya no había nada que hacer. Era cuestión de días, quizás horas. La noticia nos dejó en un estado de letargo, de luto anticipado. Aquella tarde, la casa estaba silenciosa. Isabel había salido a buscar un medicamento a la farmacia. Yo estaba sentada al lado de la cama de Rosa, sosteniendo su mano, que estaba fría y delgada como la de un pájaro. Estaba despierta, pero con la mirada perdida, fija en el techo. De repente, giró la cabeza y me miró. Había una claridad en sus ojos que no veía desde hacía semanas. «Mamá», dijo, con la voz como un susurro frágil, casi inaudible. «Estoy aquí, mija, estoy aquí». Permaneció en silencio por un largo momento, reuniendo sus fuerzas. Entonces, dijo las palabras que sellarían mi destino. «Isabel tiene la misma mirada que él, mamá, la misma mirada de Rodrigo». Se me heló la sangre. Mi corazón dejó de latir. Ella siempre lo supo. O quizás en el umbral de la muerte, las verdades que ignoramos toda la vida se vuelven claras como el cristal. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Ya no podía mentir. No a ella. No en ese momento. «Sí, mija», confesé, con la voz ahogada por el llanto. «Sí». No pareció sorprendida. Solo cerró los ojos por un instante, como si confirmara algo que su alma ya sabía. «¿Cómo?», fue todo lo que preguntó. Y entonces, se lo conté. Se lo conté todo. La soledad, la fiesta de San Juan, la noche de debilidad, el embarazo secreto, el parto solitario, la mentira que creé para protegerla. Las palabras salieron de mí como un veneno que había guardado por más de 25 años. No escatimé detalles, no intenté justificarme. Solo expuse mi alma desnuda y herida ante mi hija moribunda. Cuando terminé, el silencio en el cuarto era absoluto. Yo sollozaba, esperando su ira, su condena, su repudio. Me lo merecía todo. Pero Rosa solo abrió los ojos de nuevo, y en ellos no había odio. Había una tristeza infinita, una comprensión que iba más allá de cualquier juicio. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Pobre mamá», susurró. «Cargar todo eso, sola, por tanto tiempo». Y entonces dijo algo que me marcará para siempre. «No me quitaste una hija, mamá. Me diste una hermana, y me diste la oportunidad de amarla». En ese momento, todo el peso que cargaba sobre los hombros pareció disiparse. La absolución que nunca esperé, que nunca creí merecer, me fue dada por la persona a la que más había herido. Su perdón fue el regalo más doloroso y más hermoso que he recibido. Isabel entró en el cuarto en ese momento, y se detuvo en la puerta, sintiendo la atmósfera cargada. Nos vio a las dos llorando, tomadas de la mano. Rosa la miró, y una sonrisa débil brotó en sus labios. «Ven aquí, mi niña», dijo. Isabel se acercó a la cama. Rosa miró de Isabel a mí, y luego de vuelta a Isabel. Sus ojos lo decían todo. La verdad fue transferida en esa mirada, sin necesidad de una sola palabra. Rosa murió esa noche, en paz, sosteniendo mi mano de un lado y la de Isabel del otro. Partió, llevándose consigo el dolor de la traición, pero dejando atrás el regalo de su perdón.
Y a nosotras, a Isabel y a mí, nos dejó la verdad, una verdad terrible y liberadora, que ahora tendríamos que aprender a cargar juntas. Y el luto por Rosa fue un velo espeso que cubrió nuestra casa y nuestras almas, pero bajo ese velo, la verdad que nos dejó pulsaba como una herida abierta. Después del entierro, Isabel y yo volvimos a casa. La ausencia de Rosa era un agujero en el centro de nuestra existencia. La cama vacía en la sala, sus cosas, su olor que aún flotaba en el aire. Todo era un recordatorio de lo que habíamos perdido. No sabía cómo empezar la conversación. ¿Qué podría decir? Las palabras de Rosa habían sido de perdón, pero ¿y las de Isabel? ¿Cómo reaccionaría ella a la enormidad de mi traición? Fue ella quien rompió el silencio. Estábamos sentadas a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas mentiras se dijeron. No lloraba. Su rostro era una máscara de piedra, los ojos secos y duros. ¿Es verdad?, preguntó, con la voz sin emoción, lo que era más aterrador que cualquier grito. Todo lo que vi en su mirada antes de morir. Todo lo que sospeché toda la vida. ¿Es verdad? Solo asentí. Las palabras no salían. Entonces, tú eres mi madre, y el marido de mi tía, el hombre que la abandonó, es mi padre. Cada palabra era dicha de forma lenta, precisa, como si estuviera armando el rompecabezas más horrible del mundo. Y ella, tía Rosita, era tu madre, completé, con un hilo de voz. Tu madre biológica. Y tu hermana, soltó una risa corta, amarga, desprovista de cualquier alegría. Qué chiste más enfermo. Mi vida entera es un chiste. Se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como un animal enjaulado. Todo fue una mentira. Mi nombre, mi historia, mi familia, todo. Me criaste en una mentira. Isabel, lo hice para proteger. ¿Proteger a quién?, me interrumpió, volviéndose hacia mí con los ojos en llamas. No protegiste a nadie. Destruiste su vida, la hiciste vivir con un hombre que la traicionaba con su propia madre, y me la robaste a ella. Pude haber tenido una madre, mi madre de verdad, y tú la convertiste en mi tía. El dolor en su voz era palpable, cada palabra era un golpe, y yo sabía que tenía razón. Yo era joven, intenté, inútilmente, estaba sola, con miedo. Y yo, gritó, finalmente. ¿Y la niña que llevabas? ¿No pensaste en mí? ¿En la vida que yo tendría? Creciendo con el peso de un secreto que ni siquiera conocía, pero que me sofocaba todos los días, sintiendo que algo andaba mal, que no encajaba, me condenaste a una vida de confusión y soledad. Se detuvo frente a mí, con el pecho agitado. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Te miraba, toda mi vida, y te amaba. Te veía como mi salvadora, la mujer que me encontró y me dio un hogar. Y todo el tiempo, eras mi carcelera. La palabra me golpeó como un puñetazo. Carcelera. Te odio, susurró, con la voz quebrada por el dolor. Te miro ahora y todo lo que siento es asco. Te odio. Se dio la vuelta y corrió a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. El sonido retumbó en la casa vacía. Me quedé allí, paralizada, en medio de la cocina. Su grito, lleno de dolor y traición, resonaba en mis oídos, pero el sonido más fuerte era el de mi propio corazón partiéndose. La verdad había sido dicha, y no me liberó, solo confirmó mi sentencia. Había perdido a mis 2 hijas, una por la muerte, y la otra por mi propia mentira. En los días que siguieron, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Isabel no me hablaba, se movía por la casa como una sombra, haciendo lo necesario, pero evitando mi mirada, mi presencia. Si yo entraba en una habitación, ella salía. Las comidas se hacían en silencio, un silencio tan pesado que apenas podía tragar la comida. La noticia, de alguna manera, se filtró. Tal vez yo misma dejé escapar algo a una vecina durante el luto. Tal vez las piezas finalmente encajaron en la cabeza de alguien. La verdad, o al menos la versión más escandalosa de ella, se extendió por Tlacolula como fuego en paja seca. La vieja partera tuvo un romance con su yerno. La nieta es, en realidad, su hija. La condena del pueblo fue rápida e implacable. El respeto que me llevó toda una vida a construir se deshizo en polvo. Las miradas que antes eran de admiración, ahora eran de desprecio, de curiosidad morbosa. Los susurros que antes eran discretos, ahora eran abiertos, dichos cuando yo pasaba por la calle, lo suficientemente altos para que los oyera. Pecadora, sinvergüenza, destruyó a su propia hija. Las mujeres a las que ayudé a traer a sus hijos al mundo
Ahora cruzaban la calle para no toparse conmigo. En el mercado, los vendedores que antes me saludaban con una sonrisa, ahora me atendían con la cabeza gacha, apenas hablándome. Me convertí en una paria en mi propia tierra. Mi única conexión con el mundo era mi trabajo. Pensé que eso también me sería arrebatado. Pero para mi sorpresa, algunas mujeres, las más jóvenes, las más desesperadas, todavía me buscaban. El nacimiento no espera al juicio moral. Y quizás, en el fondo, sabían que, a pesar de mi pecado, mis manos todavía eran las más hábiles de la región. Pero incluso en esos momentos, la interacción era estrictamente profesional. La antigua camaradería, las confidencias, todo eso había desaparecido. La soledad era un pozo profundo y oscuro. Había perdido a Rosa, el amor y el respeto de Isabel, y a mi comunidad. Pasé la mayor parte de mis días dentro de casa, con las ventanas cerradas, como si pudiera esconderme del mundo. La casa, antes llena de vida, ahora era un mausoleo de recuerdos y arrepentimientos. Una semana después del entierro, Isabel hizo las maletas. Me voy, anunció, parada en la puerta de mi cuarto. Me voy a la ciudad de Oaxaca. Conseguí un cuarto para alquilar. Mi corazón se hundió. Isabel, por favor, no me dejes. Ya no tengo a nadie más. Deberías haber pensado en eso antes, respondió con la voz fría. Ya no puedo vivir aquí. Ya no puedo mirarte. Cada rincón de esta casa me recuerda tu mentira. Necesito respirar. Necesito descubrir quién soy, lejos de ti y de este pueblo. No argumenté. ¿Qué podría decir? Tenía derecho a irse. Tenía derecho a odiarme. Observé desde la ventana mientras caminaba por el camino de tierra, con una pequeña maleta en la mano, sin mirar atrás. El mismo camino por donde Rodrigo había partido tantos años antes. La historia se repetía, y yo era el epicentro de todo el abandono, de todo el dolor. Cuando desapareció en el horizonte, me senté en mi mecedora y me quedé allí, mirando a la nada, mientras el sol se ponía. Por primera vez en mi vida, estaba completa, total e irremediablemente sola, y sabía que no era nada menos de lo que merecía. Los años que siguieron a la partida de Isabel fueron los más largos y vacíos de mi vida. La soledad se convirtió en mi compañera constante. El tiempo, que antes corría, ahora se arrastraba, cada día una repetición del anterior, marcado solo por el amanecer y el atardecer. Seguí viviendo en la misma casa, rodeada por los fantasmas de mi pasado. El retrato de Rosa en la pared parecía observarme con una tristeza comprensiva. El cuarto de Isabel permaneció intacto, un santuario de esperanza y dolor. A veces, entraba allí, me sentaba al borde de la cama y lloraba, sintiendo su olor que aún impregnaba la almohada. El ostracismo del pueblo disminuyó con el tiempo, no por perdón, sino por olvido. La gente se cansa de un escándalo, surgen nuevos chismes, nuevas tragedias ocupan la atención. Me convertí en parte del paisaje, la vieja loca de la casa de adobe, una historia de advertencia para las jóvenes. La gente me saludaba con un gesto distante de la cabeza, una formalidad vacía. Era tolerada, pero no aceptada. Encontré consuelo en el trabajo. Me sumergí en el cuidado de mi huerto, en la cría de mis gallinas. El contacto con la tierra, con el ciclo de la vida y la muerte de las plantas, era lo único que me mantenía cuerda. La tierra no me juzgaba, simplemente recibía las semillas que yo plantaba y me devolvía su fruto. A veces, recibía noticias de Isabel a través de mi hija mayor, Lupita, que vivía en Oaxaca. Lupita, siempre pragmática, se había quedado conmocionada con mi confesión, pero su amor por mí, aunque sacudido, resistió. Ella era mi único puente con el mundo exterior. Isabel está bien, me decía Lupita por teléfono. Está trabajando en una librería. Ha hecho algunos amigos. Ella pregunta por ti. Esas pequeñas migajas de información eran mi alimento. Saber que Isabel preguntaba por mí, aunque fuera con rabia o curiosidad, era una señal de que todavía existía para ella. Escribí cartas. Muchas cartas. En ellas no pedía perdón, pues sabía que no lo merecía. Solo contaba mi historia, esta vez con la honestidad que me faltó toda la vida. Hablaba de mi soledad, de mi amor por Esteban, de mi amistad con la abuela Zenaida. Hablaba de Rosa, de su dulzura, de su risa, y hablaba de Rodrigo, no para justificarlo, sino para tratar de entender la soledad que nos unió aquella noche fatídica, y sobre todo, hablaba de ella, de Isabel, de la alegría que me trajo, del amor desesperado que sentí desde el momento en que la sostuve en mis brazos. Nunca supe si leyó las cartas.
Lupita se las entregaba, pero no había respuesta. El tiempo fue pasando, y mi cuerpo comenzó a sentir el peso de los años y de la tristeza. Me encorvé más, me volví más lenta. Los dolores en las articulaciones se hicieron constantes. Me miraba en el espejo y veía a una vieja cansada, marcada por la vida. Dejé de esperar el perdón. Dejé de esperar una reconciliación. Comencé a aceptar mi sentencia. La soledad era mi penitencia, y la cumpliría en silencio, hasta el fin de mis días. Aprendí a convivir con mis fantasmas. Eran, después de todo, la única familia que me quedaba. Cerca de 5 años después de la partida de Isabel, algo sucedió que sacudió la monotonía de mi existencia. Estaba en mi patio, alimentando a las gallinas, cuando me sentí mareada. La vista se me nubló, y lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, con un dolor agudo en el tobillo. Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Estaba sola, caída en el patio, sin nadie que me ayudara. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Grité pidiendo socorro, pero mi voz era débil. Pensé que moriría allí, bajo el sol fuerte, y solo sería encontrada días después. Entonces, oí una voz. «Doña Coco, ¿está usted bien?» Era Mateo, el hijo adolescente de mi muchacho callado, que siempre me miraba con una curiosidad gentil, diferente del desprecio de los otros. Saltó la cerca baja y corrió a mi lado. «Dios mío, está usted herida». Con su ayuda, logré arrastrarme hasta dentro de la casa. Mi tobillo estaba hinchado y morado. Mateo, con una eficiencia sorprendente para un chico de su edad, hizo una compresa de hielo y llamó al único médico del pueblo. El médico vino, confirmó que el tobillo estaba roto y lo enyesó. Tiene que guardar reposo absoluto por al menos 6 semanas. Nada de caminar. El pánico me invadió. ¿Cómo me cuidaría a mí misma? ¿Y las gallinas? ¿Y la casa? No se preocupe, doña Coco, dijo Mateo, que se había quedado todo el tiempo allí. Yo la ayudo. Y ayudó. Todos los días, antes y después de la escuela, venía a mi casa. Alimentaba a las gallinas, traía agua del pozo, iba al mercado por mí. Su madre, que antes me evitaba, me mandaba comida a través de él. Eran pequeños gestos, pero para mí significaban el mundo. Mateo no era de mucha conversación, pero su presencia era reconfortante. Se sentaba en la cocina mientras yo comía, leyendo un libro o haciendo sus deberes. A veces, hacía preguntas sobre mis plantas. «¿Es verdad que esta cura el dolor de cabeza?», preguntó un día, señalando una maceta de hierbabuena. «Sí, lo es», respondí. «Y esta de aquí», señalé la ruda, «espanta el mal de ojo». Él sonrió. «Creo que usted necesita bastante de esa». Fue la primera vez en años que alguien me hacía una broma que reconocía mi situación sin juzgarme. Y me reí, una risa oxidada, que salió del fondo de mi alma. La bondad de aquel muchacho, un extraño, fue la primera rendija de luz en mi oscuridad. No me veía como la pecadora, la paria. Me veía como una anciana que necesitaba ayuda, y al ayudarme, me devolvió un poco de mi humanidad. Aquel gesto desinteresado me hizo darme cuenta de algo. Había pasado los últimos años definiéndome por mi vergüenza, por mi error. Me había escondido del mundo, aceptando el papel de culpable. Pero la bondad de Mateo me recordó que yo era más que mi pecado. Todavía era Socorro, la mujer que conocía las hierbas, que contaba historias, que sabía hacer el mejor mole de la región. Cuando me quitaron el yeso y pude caminar de nuevo, le agradecí a Mateo con lágrimas en los ojos. Él solo sonrió y dijo: «De nada, doña Coco, para eso están los vecinos». Continuó visitándome de vez en cuando, y su amistad silenciosa me dio la fuerza para dar un pequeño paso, el paso de perdonarme a mí misma, no olvidar, no justificar lo que hice, pero perdonarme por ser humana, por haber errado, y por merecer, quizás, una segunda oportunidad, aunque fuera solo conmigo misma. Mientras yo vivía mi penitencia en Tlacolula, Isabel libraba su propia batalla en Oaxaca. La libertad que buscó vino con un precio alto, el de la soledad y la confusión. Alquiló un cuarto minúsculo en el centro de la ciudad y empezó su vida desde cero. El trabajo en la librería era su única ancla. Rodeada de libros, de historias de otras personas, intentaba olvidar la suya, pero era imposible. La verdad sobre su nacimiento era una sombra que la seguía a todas partes. Me contó que pasó el primer año inmersa en rabia. Rabia contra mí, contra Rodrigo, contra el mundo. La rabia era un combustible, algo que la mantenía en pie. Se negaba a leer mis cartas, arrojándolas a una caja sin abrirlas. Oír mi nombre la hacía temblar de furia, pero la rabia,
Con el tiempo, se agotó. Y lo que quedó fue un vacío inmenso, un sentimiento de no pertenencia. ¿Quién era ella, después de todo? ¿Hija de quién? ¿Hermana de quién? Las líneas de su identidad estaban tan enredadas que no sabía por dónde empezar a desatarlas. Pasó por una fase de negación. Intentó crear una nueva identidad, diciendo a la gente que era huérfana, que no tenía familia. Pero la mentira pesaba, igual que me pesó a mí. Lupita, mi hija mayor, fue su única conexión familiar. La visitaba, le llevaba comida, intentaba conversar. Al principio, Isabel la mantenía a distancia, pero Lupita fue paciente. No defendía lo que yo hice, pero hablaba de mí como una persona, no como un monstruo. Hablaba de mi vida, de mis dificultades, del amor que siempre tuve por mis hijas. Tu madre se equivocó, Isabel. Se equivocó muy feo, le dijo Lupita un día. Pero no es una mala persona. Es una mujer que fue aplastada por la soledad y tomó una decisión terrible, y después pasó la vida entera intentando arreglarlo de la manera equivocada. Lentamente, la perspectiva de Isabel comenzó a cambiar. La rabia dio paso al dolor. El dolor por la madre que nunca tuvo, Rosa. Comenzó a idealizar la imagen de Rosa, la mujer dulce y gentil que fue su tía. Y el dolor por la madre que la crió, la mujer que la amó y la engañó al mismo tiempo. Un día, movida por un impulso que no supo explicar, abrió la caja con mis cartas y comenzó a leer. Las leyó todas, de una sola vez, durante toda la noche. Me dijo que lloró la noche entera. Lloró de rabia, de tristeza y por primera vez de una compasión reacia. En mis palabras, no encontró excusas. Encontró la historia de una mujer falible, solitaria, desesperada. Encontró su propia historia, entrelazada con la mía. La lectura de las cartas no trajo el perdón, pero abrió una puerta, la puerta de la comprensión. Comenzó a entender que la vida no es blanco y negro, que las personas buenas pueden hacer cosas terribles, y que el amor y la traición pueden, de alguna forma enfermiza, coexistir. Aún tardó mucho tiempo, años en los que maduró, construyó su propia vida, tuvo sus propias relaciones, sus propias decepciones. Años en los que aprendió que el perdón no es un regalo que se da a los otros, sino un alivio que uno se da a sí mismo. Y entonces, casi 10 años después de haberse ido, sintió que estaba lista para volver, no para olvidar el pasado, sino para enfrentarlo, para mirarme a los ojos e intentar encontrar, detrás de la mentira, a la madre que, a pesar de todo, la amó. Fue una tarde de agosto, casi 10 años después de su partida. Estaba en el patio, remendando la cerca del gallinero, cuando la vi, parada en el portón, más alta, el rostro más maduro, pero con los mismos ojos de Rodrigo que conocía tan bien. Mi corazón dio un vuelco, el martillo se me cayó de la mano. Nos quedamos mirándonos por un largo momento, a través de la distancia del patio. Parecía tan nerviosa como yo. Finalmente, abrió el portón y caminó lentamente en mi dirección. «Hola, mamá», dijo. La palabra mamá sonó extraña, y al mismo tiempo, perfectamente natural en sus labios. Isabel, fue todo lo que pude decir. Mi voz era un susurro. No hubo un abrazo inmediato, ni una explosión de lágrimas, solo un silencio pesado, lleno de todo lo que había sucedido entre nosotras. «¿Puedo entrar?», preguntó. Asentí, y la guié hacia adentro, la misma casa de la que huyó. Miró a su alrededor, como si reconociera un lugar de un sueño lejano. El retrato de Rosa todavía estaba en la pared. Se detuvo frente a él por un momento. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Serví café, con las manos temblando tanto que casi lo derramo. «Estás más vieja», dijo, con una pequeña sonrisa. «Tú también», respondí, sonriendo de vuelta. La conversación comenzó tímida. Me contó sobre su vida en Oaxaca, sobre la librería, sobre un novio que tuvo. Yo le conté sobre mi tobillo roto, sobre el joven Mateo, sobre la rutina de mis días. Hablamos de cosas triviales, como dos extraños intentando conocerse. Entonces, me miró, con los ojos serios. «Leí tus cartas», contuve la respiración. «Me tomó mucho tiempo», continuó. «Me tomó mucho tiempo entender. Creo que todavía no lo entiendo todo. Y no sé si algún día podré perdonarte completamente por lo que le hiciste a mi madre». La palabra sonó dolorosa y precisa, pero creo que puedo entenderte a ti y perdonar a la mujer que me crió. Las lágrimas que contuve por 10 años finalmente vinieron, y ella lloró también. No eran lágrimas de rabia, sino de una tristeza compartida, de luto por todo lo que perdimos.
Extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su mano era fuerte, cálida. No volví para desenterrar el pasado. Volví porque te extrañé a mi madre. En ese momento, en la quietud de aquella cocina, el perdón no fue dicho, fue sentido. Era un perdón imperfecto, lleno de cicatrices, pero era real, era un nuevo comienzo. Isabel no volvió a vivir en Tlacolula. Su vida estaba en Oaxaca. Pero comenzó a visitarme. Primero, una vez al mes. Después, cada 15 días. A veces, pasaba el fin de semana. Cocinábamos juntas, cuidábamos el huerto, conversábamos. Reconstruimos nuestra relación, ladrillo por ladrillo, sobre un nuevo cimiento, el de la verdad. No fue fácil. Había días de silencio, momentos de dolor cuando un recuerdo salía a flote. Pero perseveramos. Aprendimos a ser madre e hija de una nueva manera, una manera honesta. Hoy tengo 78 años. Vivo en la misma casita, rodeada de mis gallinas y mis memorias. Mi cuerpo está cansado, pero mi alma, por primera vez en mucho tiempo, está en paz. Isabel sigue viviendo en Oaxaca, pero ahora está casada, con un hombre bueno, un profesor de historia que la adora. Y hace 3 años me dio el regalo más inesperado y maravilloso de mi vida. Una nieta, mi bisnieta, mi nieta, una niña de ojos brillantes y risa fácil, que lleva el nombre de Rosa. Cuando Isabel me dijo que estaba embarazada, las dos lloramos. El círculo de la vida, que yo había torcido y roto de tantas maneras, finalmente se estaba cerrando de forma natural y hermosa. Ya no soy la partera del pueblo. Mis manos ya no tienen la firmeza necesaria, pero cuando la pequeña Rosa nació, yo estaba allí, en el hospital, no como partera, sino como abuela. Sostuve la mano de Isabel, así como sostuve la mano de tantas otras mujeres. Y cuando oí el primer llanto de mi nieta, no había miedo, ni vergüenza, solo una alegría pura, redentora. Vienen a visitarme casi todos los fines de semana. La casa, que por tantos años fue un lugar de silencio y tristeza, ahora se llena con las risas de una niña. La pequeña Rosa corre por el patio, persigue a las gallinas y me pide que le cuente historias. Le cuento historias de la abuela Zenaida, de las plantas, de los animales, pero todavía no le he contado nuestra historia. Isabel dice que, un día, cuando sea mayor, se la contaremos juntas, la verdad entera, porque ella aprendió, y yo también, que los secretos solo sirven para aprisionarnos. La verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. A veces, cuando miro a la pequeña Rosa jugar, veo en ella un reflejo de mi Rosa, de mi Isabel, e incluso de mí misma. Veo la continuidad de la vida, la fuerza de las mujeres de mi familia. Nos rompimos, erramos, sufrimos, pero también amamos, perdonamos y sobrevivimos. Nunca más tuve noticias de Rodrigo. Para mí, es solo un fantasma, el padre ausente de mi hija, el catalizador de mi caída y, paradójicamente, de mi eventual redención. No guardo rencor, solo una tristeza por el hombre perdido que era. Mi relación con el pueblo también cambió. Ver a Isabel volver, tratarme con amor y respeto, y darme una nieta, pareció haber absuelto mis pecados a los ojos de muchos. La gente volvió a sonreírme, a conversar conmigo en el mercado. La vida, en su infinita capacidad de seguir adelante, me dio una segunda oportunidad de envejecer con dignidad. Estoy sentada en mi mecedora en el porche, observando el sol ponerse detrás de las montañas. El cielo está pintado de naranja y morado. La pequeña Rosa duerme en mi regazo, con la respiración suave y cálida contra mi pecho. Isabel está en la cocina, preparando la cena. El olor a ajo y cilantro flota en el aire. Es un momento de paz perfecta. Pienso en mi largo y tortuoso viaje, en la niña que fui, llena de sueños, en la mujer fuerte en que me convertí, en la tonta que se dejó llevar por la soledad, en la madre que mintió, y en la vieja que finalmente encontró la paz. Si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es compleja. Me arrepiento del dolor que causé. Me arrepiento de cada lágrima que hice derramar a mis hijas. Me arrepiento de la mentira, de la cobardía, pero no puedo arrepentirme de Isabel. Ella fue el error más hermoso de mi vida, el fruto de mi pecado, pero también la semilla de mi salvación. Aprendí que el amor es una fuerza extraña y complicada. Puede llevarnos a actos de gran nobleza y de terrible debilidad. Aprendí que el perdón es un camino largo, que comienza con el valor de perdonarse a uno mismo.
y aprendí que la vergüenza es una prisión peor que cualquier celda de piedra. Te aísla, te consume, te impide vivir. Mi historia no es una historia de heroína. Es la historia de una mujer común, con fallos y debilidades. Una historia sobre cómo un único momento puede cambiar el curso de una vida entera, y sobre cómo, incluso después de la mayor de las tormentas, es posible encontrar un puerto seguro. La pequeña Rosa se mueve en mi regazo, suspira y vuelve a dormir. La acurruco más cerca de mí, sintiendo el peso reconfortante de su cuerpo. Ella es la prueba de que la vida continúa, de que el amor, al fin y al cabo, encuentra una manera de florecer, incluso en el suelo más árido. No sé cuántos atardeceres me quedan por ver, pero sé que los viviré aquí, en este porche, con el corazón lleno, no de arrepentimiento, sino de una gratitud serena por el viaje, por el dolor que me enseñó, por el amor que me redimió, y por la verdad que, finalmente, me liberó. Y así, mi historia llega a su fin, no con un punto final, sino con los puntos suspensivos de la vida que continúa.